Ok, abran sus Biblias, por favor. Quiero compartir con ustedes el primer mensaje que quiero depositar en sus corazones. Está basado en el libro de los Hechos, capítulo 12, por favor. Hechos 12, versículo 1. En realidad sé poco de el trasfondo de esta congregación y me gusta en realidad no estar muy familiarizado para darle lugar a Dios que ministre, al Espíritu Santo que ministre. Entonces, hay una palabra que Dios trajo a mi corazón hace algunos meses, que ha sido una gran bendición. Y la vez que platiqué, Pastor Julián, contigo, y escuchaba la palabra rema que Dios les había dado para este año, de un mover sobrenatural, Dios refrescaba en mi espíritu este pasaje. Yo lo he titulado Caminando en una dimensión sobrenatural, porque yo creo que algo que debemos de entender es que hemos sido diseñados para caminar en una dimensión sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hemos sido diseñados para vivir no en la... lamentablemente nos hemos acostumbrado tanto a vivir en la esfera natural que nos hemos olvidado de caminar en la esfera de lo sobrenatural, ¿sí? Y en realidad la vida del cristiano, si bien es cierto, está basada en los 5 sentidos, porque los 5 sentidos Dios nos los dio para comunicarnos a nivel humano, natural, pero hay un sexto sentido, que es el sentido de la fe, el que nos mete a una dimensión sobrenatural. Y muchas veces ese sexto sentido poco lo utilizamos o poco lo hemos desarrollado. Así que yo quiero que esta noche, la apertura de este evento, nos meta a una atmósfera de lo sobrenatural. ¿Cuántos quieren entrar en una atmósfera de lo sobrenatural? Caminar yo sé que has visto cosas sobrenaturales, pero yo creo en un Dios que cada día tiene cosas nuevas, ¿sí? Cada mañana Dios tiene algo nuevo para nosotros, nuevas son cada mañana sus bendiciones. Así que la bendición del domingo ya pasó. Dile al que está a tu lado, la bendición del domingo ya se acabó, ¿verdad? Hoy hay una nueva bendición, y aunque no es domingo y es jueves, pero es mayor la bendición que Dios tiene para el día de hoy. ¿Cuántos lo creen? Sí, porque vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, vamos de victoria en victoria. O sea, la gloria de ayer ya pasó. ¿Me explico? ¿Vamos de qué? De gloria en gloria. Di conmigo, de gloria en gloria. O sea, la gloria de ayer ya pasó. ¿Me explico? O sea, gloria a Dios por la gloria de ayer. Estuvo padre la gloria de ayer, sí, qué bueno, pero ya pasó. Y hoy hay una nueva gloria, porque vivimos de gloria, ¿en qué? En gloria. Entonces Dios tiene una nueva gloria para el día de hoy. Y eso es lo importante. O sea, no venimos a iniciar desde abajo, sino que ya caminamos en una gloria, la gloria de ayer, ya caminamos en esa gloria, pero hoy hay una gloria mayor que está preparada para que nosotros caminemos en esa gloria. Uno de los graves problemas a veces de la vida cristiana es que nos la pasamos siendo esos cristianos que inician todo desde abajo, pero en realidad, o sea, hubo un inicio en nosotros y ese inicio ya quedó atrás, y Dios va a seguir perfeccionando, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. ¿La qué? La perfeccionará. O sea, esa palabra perfeccionará nos habla de un proceso de gloria en gloria, en gloria, en gloria y en gloria, de algo mayor. Cada día se perfecciona algo nuevo en mi vida. ¿Me explico? O sea, yo no inicio el día de hoy algo nuevo, no. O sea, se perfecciona lo que ayer pasó en mí.
Y cada día Dios tiene algo nuevo. Entonces yo quiero que con esto en mente, en nuestro espíritu, hoy iniciemos una nueva etapa de gloria en gloria y una nueva etapa en la que nosotros creamos que de aquí en adelante nosotros vamos a comenzar a caminar en una dimensión todavía mayor, más grande. ¿Ok? Quiero leer con ustedes, abran sus Biblias, Hechos capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer el versículo 1 en adelante. Voy a dar lectura a estos versículos y voy a comenzar a compartir algo que sé que va a ser la apertura de estas noches y que va a ser de gran bendición para nuestra vida. Pero hoy quiero iniciar con estos versículos. Dice el versículo, el capítulo 12, versículo 1 del libro de los Hechos, ¿lo tienen todos? Ok. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes, diga conmigo Herodes. ¿Quién? Herodes. Quiero que entiendas esto. Herodes es tipo de la manera en la que trabaja Satanás. Yo quiero que fijemos nuestra atención en esto. O sea, en aquel mismo tiempo el rey, ¿qué? Herodes, ¿qué fue lo que hizo? La manera en la que trabaja Satanás. Echó mano a algunos de la iglesia, ¿para qué? Echó mano de algunos, ¿de dónde? De la iglesia, para maltratarlos. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también ¿a quién? A Pedro. Entonces, dice, eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso ¿dónde? En la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba ¿cómo? En la cárcel. Pero diga conmigo, pero, una vez más, pero la iglesia. ¿Pero quién? ¿Pero quién? La iglesia. ¿Pero quién? Diga conmigo, Catedral de Victoria. ¿Pero quién? Catedral de Victoria. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Hacía oración sin cesar a Dios por él. Amén. Ok, quiero, escúchenme bien. Quiero hablar de mi corazón. Sí, una palabra que Dios trajo a mi vida. Entonces, lo que yo quiero compartir es una palabra que Dios reveló a mi corazón. Hace algunos meses estábamos pasando por un tiempo complicado y comencé a leer el libro de los Hechos, y específicamente en este capítulo 12, porque yo decía, bueno, Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué está pasando esto? Entonces Dios comenzó a hablarme y a mostrarme la manera en la que muchas veces nosotros ignoramos la manera en la que Satanás trabaja, la manera en la que Satanás opera. La Biblia dice que no debemos de ignorar sus maquinaciones, de tal manera que entonces, si no debemos de ignorar sus maquinaciones, es porque como iglesia debemos de estar conscientes, debemos de estar alertas que en realidad Satanás también trabaja, Satanás también está haciendo algo, Satanás también está maquinando. O sea, no debemos de ignorar sus ¿qué? Maquinaciones. Sí, está tramando algo. Entonces yo estaba leyendo este pasaje y Dios comenzó a mostrarme, a hablarme a través del Espíritu Santo y a mostrarme cómo Herodes era un tipo de Satanás. ¿Sí? Y empiezo a leer, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y comienzo a entender cómo Satanás maquina muchas veces algunas situaciones sin que nosotros nos demos cuenta. Y pensamos que por ser de la iglesia ya nada nos va a pasar, ya nada va a suceder. Por ser de la iglesia ya todo está bien, todo está tranquilo, todo está en paz, ¿verdad? Todo gloria a Dios, aleluya. Pero escúchame bien, dice la Biblia que Herodes echó mano a algunos ¿de dónde? ¿De dónde? O sea, no fue a echar mano de los que estaban en la calle,
No fue a echar mano de los que estaban en el parque, no fue a echar mano de los que estaban en el antro, en la disco, en los bailes, en eso, en aquello. No, 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 no. O sea, específicamente echó mano de algunos de la iglesia. ¿De algunos de dónde? Porque muchas veces comienzan a suceder ciertas situaciones en nuestra vida, comienzan a suceder ciertos cambios, comienzan a acontecer ciertos sucesos que no logramos comprender, que no logramos entender, que decimos, bueno, ¿por qué me está pasando esto? Si estoy diezmando, si estoy ofrendando, si estoy trabajando, si estoy sirviendo a Dios, ¿por qué me está pasando esto? Y a veces hay tantas preguntas en nuestra mente y no hallamos la respuesta de lo que está sucediendo. Señor, ¿en qué estoy mal? ¿Te estoy fallando? ¿En qué he fallado? Y hay tantas interrogantes, y muchas veces ese tipo de situaciones nos desaniman. ¿Cuántos dicen amén a esto? Nos desaniman y no, pues es que yo estoy diezmando, yo estoy ofrendando, yo estoy aportando para esto, yo estoy haciendo esto y nada, y al contrario me va peor y esto, y es que yo estoy apoyando en esta área, y tantas cosas que podemos ver muchas veces y que llegan a desanimarnos. Y ignoramos el trabajo que el enemigo está haciendo. Pero dice que Herodes echó mano a algunos de la iglesia, y no echó mano para saludarles, ¿verdad? Y para decirles Dios te bendiga, gloria a Dios. Echó mano para abrazarles y decirle qué bueno que estás en la iglesia, mira qué bueno que estás echándole ganas. ¿Para qué echó mano? ¿Para qué? Para maltratarles. ¿Para qué? Para maltratarles. Escucha esto. Entonces yo pude entender algo. Dios comenzó a mostrarme que muchas veces en la iglesia hay gente que está siendo maltratada por el enemigo. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Gente que está pasando por ciertas situaciones de maltrato espiritual, de maltrato físico, de maltrato emocional, de maltrato económico, de maltrato, espero que me estén entendiendo, ¿me estoy explicando? Sí, y comienza a suceder en nuestra vida una serie de situaciones que nosotros fácilmente los podemos ver como maltrato y no entendemos lo que está sucediendo. Pero Herodes dice que echó mano a algunos para maltratarles, al grado que mató a espada ¿a quién? A Jacobo, hermano de Juan. ¿Mató a espada a quién? Saben, ahora que salimos en la mañana, yo vengo algo desvelado. Obviamente me acosté a las 2:30, casi 3, y levántate a las 5 para venirte. Y veníamos manejando, por ahí nos perdimos y llegamos a me imagino que era la carretera federal, ¿verdad? No era pista, pero estaba el tramo muy angostito, y la carretera estaba en alto. Entonces venía manejando Carlos, yo venía adelante con él, todos venían dormidos, y de repente una ráfaga, era pleno mediodía, que serían como no sé, 1 de la tarde más o menos. Una ráfaga de viento levanta una polvadera, y en eso viene un tráiler, ¿sí? Y entonces el viento obviamente mueve la camioneta en la que veníamos, y se pesca el hermano y empieza la camioneta, fum, 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 todos grite y grite, ¿verdad? Todos iban dormidos y empieza el aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Ay, nada más oía yo, ay, yo Padre de la gloria. Acabamos de salimos en la mañana, y cuando salimos hicimos una oración, y yo, porque tenemos que orar, obviamente, ¿verdad? Y cuando oramos dije, Señor, envía tus ángeles alrededor de nosotros, guárdanos, protégenos, llévanos con bien, que tu ángel acampe alrededor de nosotros. Pero yo vi ese viento que se levantó increíblemente. En eso el tráiler viene, obviamente hay un choque de aire, ¿verdad? Y la camioneta empieza a moverse, y hermanos, estuvo a punto si nos salimos, la camioneta no se para y damos no sé cuántas vueltas. Pero en ese momento yo vi la mano de Dios. Yo le dije a ellos, les digo, miren,
Ustedes iban grite y grite y yo, Padre, tus ángeles, ¿verdad? Porque yo hasta me quedé callado, iba y estaba, como que me atranqué, ¿verdad? Dije, ahorita estaba esperando y nada más como que veía cómo se hacía la cosa, boom, boom, boom. Y yo dije, ahorita nos vamos a salir, pero creo firmemente, escuchen lo que les voy a decir, que ángeles, por un lado y por otro lado, estaban sosteniendo la camioneta solamente para que siguiéramos por en medio. Amén. O sea, para que no nos volteáramos. Tienes que entender esto, escucha esto. Dice que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, porque muchas veces el diablo va a querer ¿qué? Matarte. ¿Cuántas veces el diablo te ha querido matar? Piensa nada más eso. ¿Cuántas veces el diablo te ha querido matar? Y dice que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. O sea, este rey no solamente bastó matar a Jacobo, sino que dijo, no hombre, ya estoy ganando publicidad, ya estoy ganando el cariño del pueblo. Aprendió a Pedro, lo metió a la cárcel. Era en los días de los panes sin levadura. Gloria a Dios por la Pascua, amén. Gloria a Dios por el sacrificio de Jesucristo, porque en medio, escucha esto, aún en medio de que el diablo muchas veces se va a levantar y va a quererte matar, la sangre preciosa de Jesucristo estará levantando un cerco de protección alrededor de tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Sí, amén. Y entonces dice que tomó a Pedro, lo puso en la cárcel, porque muchas veces el diablo va a tratar de meterte a la cárcel. Lo entregó a 4 grupos de 4 soldados cada uno. O sea, ¿cuántos soldados eran? ¿Cuántos? 16 soldados cuidando a Pedro, y lo metió en el calabozo de lo más profundo, y ahí lo arrojó, esperando el momento también de darle muerte. Pero termina el versículo diciendo, el 5, la iglesia, ¿qué? Hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Diga conmigo, pero la iglesia, Catedral de Victoria, hacía sin cesar oración. Hacía sin cesar oración. Porque la única manera de meternos en el mundo de lo sobrenatural es a través de ¿qué? De la oración. La oración te mete al mundo de lo sobrenatural. La oración te abre, escúchame bien, esa dimensión de lo sobrenatural. La oración baja, hace que el cielo se ponga a tu disposición. La oración activa las huestes celestiales a tu favor. Cuando la iglesia entiende el poder que hay en la oración, las cosas comienzan a ser transformadas. Las atmósferas comienzan a cambiar. Amén. Tú no eres, escúchame bien, impactado por una atmósfera. ¿A dónde llegas? Sino al contrario, tú comienzas a cambiar la atmósfera. Amén. Tú comienzas a cambiar la atmósfera. Y si no, pregúntale a David. Llega al palacio y el rey estaba endemoniado. ¿Cómo estaba el rey? Atormentado por un demonio, por demonios. ¿Sí? Se ponía de mal humor. Quería golpear a todos. Pero cuando llegó David, comenzó a cambiar ¿qué? La atmósfera. Dile que está a tu lado, vamos a cambiar la atmósfera. Y comenzó a adorar a Dios y comenzó a alabar a Dios. Y aquellos demonios que atormentaban al rey, ¿qué hacían cuando aquel hombre tocaba? Mira, se iban y la atmósfera era cambiada. Amén. Porque somos transformadores de atmósferas. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros podemos cambiar la atmósfera. Estamos aquí para cambiar la atmósfera. Dios nos puso en este lugar para cambiar la atmósfera.
Entonces la iglesia en ese momento había una atmósfera de muerte, había una atmósfera de maltrato, había una atmósfera de golpe, la iglesia estaba siendo perseguida, el rey se había levantado contra la iglesia, estaba matando a los líderes, estaba encarcelando a los líderes, a los pastores, estaba atormentando, estaba afligiendo, estaba persiguiendo, pero aún en medio de esa atmósfera de muerte, de terror, porque hoy en día aparentemente esa es la atmósfera que se vive, en la que se está moviendo el mundo, pero ahí en medio de esa atmósfera la iglesia comienza a cambiar la atmósfera y comienza a orar, y comienza a orar así de sencillo. Y la iglesia comienza a hacer oraciones. Aquel en la cárcel, pero la iglesia haciendo oración. Aquel muerto, pero la iglesia ¿qué? Haciendo oración. Otros maltratados, pero la iglesia haciendo ¿qué? Oración. La iglesia sabía desde dónde podía cambiar las cosas. La iglesia sabía dónde podía encontrar los recursos necesarios para transformar los ambientes, para cambiar los ambientes y manifestar la gloria y el poder de Dios. Catedral de Victoria. Hay que cambiar la atmósfera. Escuchen bien. Dios los sacó de una atmósfera para traerlos a una nueva atmósfera. Amén. Amén. Hay una nueva atmósfera en la que ustedes van a comenzar a moverse. Diferente, distinta. Dios va a generar un rompimiento sobre esta iglesia. ¿Cuántos lo creen? Mira, cuando la iglesia comienza a entender esto, entonces dice la Biblia que en el versículo 6 dice que esa misma noche, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, aquella misma noche, ¿sí? Porque aparentemente cuando tú piensas que ya no hay solución, cuando tú piensas que todo terminó, cuando tú piensas que todo acabó, cuando tú piensas que ya todo está terminado, entonces Dios te sorprende. Porque esa misma noche, cuando Herodes le iba a sacar, Pedro estaba ¿cómo? ¿Cómo estaba Pedro? ¿Orando? ¿Cómo estaba Pedro? ¿Sabes qué? Hay mucha gente que va a recibir los beneficios de la atmósfera que la iglesia va a comenzar a generar. Escuchen bien lo que les digo. Aún gente que esté durmiendo va a comenzar a experimentar los beneficios de la atmósfera que esta iglesia va a comenzar a generar en el nombre de Jesús. Amén. Porque dice que Pedro estaba ¿cómo? Durmiendo. Pero cuando la iglesia se mete en una dimensión distinta, cuando la iglesia se mete en una dimensión diferente, cuando la iglesia comienza a caminar en lo sobrenatural, las cosas son distintas. Dice que Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de él a la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. ¿Se presentó qué? Cuando la iglesia comienza a caminar en una dimensión sobrenatural, entonces, escucha bien, hay un aceleramiento del mundo angelical, hay una activación del mundo angelical. Iglesia Catedral de Victoria van a comenzar a experimentar una activación angelical a favor de ustedes. Ángeles de Dios van a comenzar a operar a favor de esta iglesia, de la vida de estas familias, de la vida de muchos de ustedes. Ángeles, la activación del ministerio angelical va a comenzar a revolucionarse de una manera sobrenatural. Miren, hace algunos meses atrás nosotros estábamos en la iglesia en una reunión, estábamos adorando a Dios, hemos estado pasando tiempos de adoración increíble, con una atmósfera sobrenatural de la presencia de Dios. Y de repente yo tengo en el audio un ingeniero en sonido que no es cristiano, él trabaja con nosotros, es simpatizante, pero él va a la iglesia porque él me ecualiza el audio los jueves y los domingos. Nosotros le pagamos y él va, ¿verdad? Y está ahí. Él es inconverso, él es simpatizante solamente. Ese era un jueves, estábamos en la reunión y hubo un derramamiento de la presencia de Dios de una manera gloriosa, sobrenatural, al grado que, escúchenme bien, ángeles comenzaron a escucharse, voces angelicales
comenzaron a escucharse por el micrófono, por las bocinas. Fue un mover increíble que el ingeniero es una persona muy seria, ¿verdad? Pero cuando empezó a suceder eso y empezaron los testimonios, él se levantó, se fue de la cabina que tenemos, se salió y fue y me dijo: ¿me permites dar una palabra? Entonces yo lo vi y le dije: ¿qué quieres decir? Me sorprendió, ¿verdad? Que él fuera, porque pues nunca se pone en pie y mucho menos va y me pide el micrófono. Y entonces yo le digo: bueno, ¿qué quieres decir? Es que yo oí voces distintas. Yo conozco a todos los que están cantando y nadie de los que está cantando canta como lo que yo estaba oyendo, sí, que estaba saliendo de las bocinas. Entonces le presto el micrófono y él comienza a testificar. Y es una persona que sabe de audio, o sea que sabe lo que está hablando, ¿verdad? Y comenzó a decir y comenzó a testificar ese hombre. Es un hombre que no tiene a Jesucristo en su corazón, pero que, escuchen bien, fue sensible para oír. Fue sensible para oír la voz de los ángeles cantando. Amén. Amén. Espero que hoy tus oídos se abran en el nombre de Jesús. Espero hoy que tus oídos se abran en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren que se abran sus oídos? A ver, hazle así, sácate la cerilla de ahí, por favor. Hazle así, que se abra el oído en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cosas sobrenaturales, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para quienes, diga conmigo, para Catedral de Victoria. Sí, Dios les está hablando ¿a quién? No a la iglesia acá, no. Dios le está hablando ¿a quién? Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quién? Para Catedral de Victoria. Entonces puedes darle un aplauso al Señor por esto. El ministerio angelical va a comenzar a manifestarse de una manera sobrenatural. Pero escúchame bien, no solamente eso, sino que dice que la Biblia que ángeles, dice aquí que un ángel del Señor se presentó y una luz resplandeció en la cárcel. Di conmigo: una luz resplandeció en la cárcel. La segunda cosa que sucede cuando la iglesia comienza a caminar en lo sobrenatural, en una atmósfera de lo sobrenatural, es que esas cárceles que están ahí, porque era la cárcel de lo más profundo, era la cárcel más oscura, era la cárcel más adentro, pero aún en la cárcel donde las tinieblas estaban, donde no había luz, donde no había donde solamente había oscuridad, dice la Biblia que una luz resplandeció. ¿Dónde? En la cárcel. Dile al que está a tu lado: una luz va a resplandecer en tu cárcel. Yo no sé cuál sea tu cárcel esta noche. No sé cuál sea tu cárcel. Pero si tal vez hay una cárcel en tu vida, yo te quiero decir por el Espíritu de Dios que hoy una luz va a resplandecer en esa cárcel. ¿Cuánto lo creen? Una luz va a resplandecer. No sé cuál sea la cárcel en la que tal vez te encuentres. Muchos tal vez estén pasando por una cárcel de enfermedad, por una cárcel económica, por una cárcel espiritual, no sé, ¿verdad? Ministerial, no sé, emocional. Pero cual sea la cárcel por la que estés pasando, yo te profetizo hoy en el nombre de Jesús que una luz va a resplandecer en medio de esa oscuridad. ¿Cuántos dicen amén? Dice que esa luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro, ¿dónde? En el costado. Espérame, tocando a Pedro, ¿dónde? Ahora, ¿qué le había pasado a Pedro? ¿Qué le había pasado a Pedro? Yo tengo un ministerial en mi iglesia, que es miembro de nuestra iglesia, que tiene muchos años, lo conocemos de muchos años. Entonces, él ahorita está lo mandaron a la casa de arraigo, donde pasan a los delincuentes más complicadas, de las situaciones más complicadas ahí en Monterrey, y él es uno de los que está ahí metido, y me dice: pastor, si viera cómo les dan una calentada, si viera, los dejan sin poderse mover, 3 días mínimo en cama, esos hombres.
¿Por qué? Porque tienen que sacarle todo. Entonces, te estoy hablando de lo que estamos viviendo ahorita, pero vamos a retroceder un poquito. 2000 años, un poquito. ¿Te imaginas? O sea, Herodes había matado ¿a quién? A Jacobo. O sea, no me digan que agarró a Pedro. Pedro, por favor, ¿puedes pasar a la cárcel? Mira, tengo una king size para ti, Pedro. Mira, Pedro, está preparado esto para ti. O sea, ¿tú crees que así le habló los soldados? ¿Eh? ¿Sabes dónde son los golpes que los soldados dan? Costado, costado, costado. Pon atención a lo que te voy a decir, porque esto Dios me lo mostró. Sí. Regularmente los golpes que un soldado hace, para que no se noten, son en los costados, lastiman las costillas. ¿Sí? Y eso es de siempre. Cuando yo estaba compartiendo esta palabra, Dios comenzó a traer a mi mente esto. Y entonces me dijo, ¿dónde tocó el ángel a Pedro? ¿Dónde lo tocó? ¿Dónde lo tocó? ¿Dónde te va a tocar Dios? Dios te va a tocar en esa área donde te han golpeado, donde te han lastimado, donde te han herido. Esa área que nadie conoce, esa área que te duele. Ahí es donde Dios va a llegar y va a poner su mano y te va a tocar. Hoy muchos de ustedes, escuchen esto, sí, van a comenzar a recibir sanidad en áreas de sus vidas, sí, en costados, áreas que aparentemente estaban olvidadas ahí, estaban ahí ya obsoletas, pero que tanto daño te hicieron y te han hecho. Dios va a comenzar a través de su espíritu a tocar esas partes que nadie sabe, que solamente Él. Amén. Prepárate. Dile al que está a tu lado, hazle así en el costado y ¿verdad que duele? Dile, prepárate. Amén. Dios dice que el ángel llegó y tocó a Pedro en el costado y después le despertó diciendo, levántate pronto. Porque el toque de Dios siempre va a producir un despertamiento espiritual en tu vida. Amén. El toque de Dios te va a despertar. Pero no va a ser un despertar así, medio mañanero de esos cuando no te quieres levantar, ¿verdad? No, un despertar ¿cómo? 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 Pronto. Levántate pronto. ¿Sí? Checa esto, por favor. Levántate pronto. Y dice el versículo 8 o el versículo 7, y las cadenas se le cayeron de las manos. Amén. ¿Las cadenas qué? ¿Puedes levantar tus manos? ¿Las cadenas qué? ¿Las cadenas qué? Sí, se le cayeron de sus qué? De sus manos, porque ahora cadenas en el nombre de Jesús van a caer de tus manos. Puedes darle un aplauso al Señor. Las cadenas se cayeron de tus manos. Dice que las cadenas se le cayeron de sus manos. Y escucha esto, y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. O sea, cuando las cadenas se caen en tu vida, entonces viene una cobertura especial. Cíñete. ¿Qué? En otras palabras, ponte la túnica, amárrate, cíñete, ponte las sandalias. ¿Me explico?
Porque a lo mejor habías caminado sin esa cobertura de Dios, sin esa cobertura especial. Pero el Señor dice a Catedral de Victoria: viene un tiempo en el que voy a ceñir esa iglesia. Amén. Viene un tiempo en el que voy a ceñir. Voy a traer una cobertura. Amén. Cíñete y átate las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo: envuélvete ¿en qué? En tu manto y sígueme. Ahora, checa el versículo 9. Y saliendo, dice que le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Repite conmigo estas palabras: pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Una vez más: pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Una vez más: pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Él pensaba que veía una visión. Ahorita yo le venía platicando al pastor una experiencia que viví hace ya casi 3 años. Sí. Hace 3 años yo estuve a punto de morir. Me vi muy malo. Porque te voy a platicar esto porque van a comenzar a acontecer, Pastor Julián, Pastora Susi, manifestaciones sobrenaturales, sí, en las cuales muchas veces como iglesia Dios prepara, generan muchas veces inquietudes, pero son manifestaciones que la iglesia tiene que vivir. Sí, yo creo en un Dios sobrenatural, un Dios que Pablo dice: si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, pero estuve allá y vi esto y vi aquello y vi, sí. O sea, un Dios que arrebató a Felipe y lo llevó ¿a dónde? Al desierto. A Jesús y lo llevó ¿a dónde? O sea, manifestaciones que sobrenaturales. Y a veces pensamos que esas manifestaciones ya pasaron, ¿verdad? Fueron pues para ellos sí está bien, ¿verdad? Pero nosotros no. Pero yo hoy quiero que ustedes abran su espíritu, porque manifestaciones sobrenaturales van a comenzar a experimentar. Gente que va a ser arrebatada por el Espíritu de Dios y traspuesta. Sí. Derribando el tiempo, momentos, porque Dios no está sujeto a las leyes naturales. Las leyes naturales se sujetan a las leyes espirituales. Jesús caminó ¿sobre qué? ¿Sobre qué? Eran leyes naturales. De acuerdo a las leyes naturales tú te hundes. Jesús le habló a los vientos y a los mares. ¿Y los mares qué? Jesús maldijo a la higuera. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces Jesús rompió las leyes ¿qué? Naturales, y caminó en las leyes sobrenaturales. Y él dijo que cosas mayores que esas nosotros haríamos. Y yo lo creo. Amén. Porque dijo que le íbamos a decir a esa montaña que se quitara y se pusiera en medio de la mar. ¿Y qué? ¿Y qué? Y lo haría. Entonces, ¿qué acaso no creemos en eso? ¿Creemos en eso? Entonces, hace 3 años yo me vi muy malo. Y en medio de la situación que yo estaba pasando, le platicaba a su pastor que literalmente yo vi cómo la muerte se posó sobre mi cuerpo. Yo iba en la ambulancia, me iban a trasladar a una clínica,
Entonces, yo iba consciente solamente en momentos e inconsciente la mayor parte del tiempo, pero en mis momentos conscientes yo sentía cómo mi cuerpo se movía en esa ambulancia, sí, y no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero mis ojos iban cerrados, pero te puedo decir que vi una sombra espesa sobre mi cuerpo. Una sombra, era como algo espeso sobre mi cuerpo. Lo vi y sabía que me estaba muriendo yo. Entonces, cuando veo eso, no con mis ojos físicos, porque mis ojos iban cerrados, yo no podía abrir mis ojos. O sea, ¿cómo lo vi? Pastor, explíquenos, ¿verdad? ¿Cómo lo vi? No, discúlpame, no te puedo explicar. O sea, no sé si lo vi en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero lo único que te puedo decir es que yo vi esa sombra. ¿Sí? Esa sombra estaba sobre mí. Cuando la veo con mis ojos cerrados, entonces viene la palabra del salmista, del Salmo 24, aunque andes en valle de sombra de muerte. ¿Qué tenía que ver en ese momento esas palabras? O sea, ¿cómo las iba a recordar? Me estaba muriendo. ¿Cómo iba a recordar yo eso? Pero ¿cómo es el Espíritu de Dios? Amén. ¿Cómo es el Espíritu de Dios que viene a mi mente cuando yo estoy con mis ojos cerrados, estoy ido, inconsciente, y en mi espíritu hay una lucha, y viene esa palabra a mi espíritu, aunque andes en valle de sombra de muerte. Entonces, cuando oigo la palabra sombra de muerte, yo entiendo que lo que estaba sobre mí era la muerte. La muerte. Y entonces, cuando sé que es la muerte, empiezo a orar en mi mente, en mi espíritu, al grado que el pastor que iba conmigo, un amigo mío que iba ahí en la ambulancia, él me decía: Margil, es que tú balbuceabas y decías la muerte y clamabas y ibas y la nariz se te inflamaba, ¿verdad? Yo veía cómo tu cara se desfiguraba y tú ibas llorando, o sea, porque yo sentía solamente lágrimas en mis ojos que corrían. Pero yo iba clamando y cuando me doy cuenta que era la muerte, comencé a recordar la palabra y a decir que estaba vencida y a declarar, ¿verdad?, que en Cristo hay vida. Y entonces, cuando la ambulancia se detiene, ¿sí?, a la clínica donde me va a llevar, mi esposa me está esperando afuera y la ambulancia se detiene y comienzan a bajarme, esa sombra espesa se disipa totalmente. Y yo siento una paz. Sí, no sé si en mi espíritu, no sé si en mi alma, pero lo único que te puedo decir es que yo oí la voz de mi esposa, que ya estaba ahí, y yo movía un dedo solamente y balbuceaba y le decía: tenemos la victoria, porque sabía que Dios me había dado la victoria en ese momento. Sí. O sea, Pedro estaba pasando por una situación ¿cómo? De muerte, ¿sí o no? ¿Sí o no? De muerte. O sea, él esa noche lo iba a sacar Herodes para matarlo. Esa noche lo iban a dar cuello, hermanos. Muchachos, vengan por favor, ¿sí? ¿Me ayudan? Esa noche él iba a morir. Entonces, escuchen esto. Dice la Biblia que Pedro no sabía que era verdad lo que estaba viendo o lo que el ángel le estaba diciendo. Él pensaba que estaba viendo una visión. Entonces, Catedral de Victoria, yo quiero decirte por el Espíritu de Dios que van a comenzar a haber manifestaciones. Vas a comenzar a experimentar manifestaciones sobrenaturales. Tal vez no las vas a poder explicar.
Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. No lo sé. ¿Sí o no dice la Biblia así? ¿Que acaso Pablo no podía explicar esa situación? Pero ¿qué dice Pablo? No sé. No me meto en esos rollos teológicos. ¿Me explico? Porque cuando te quieres meter en los rollos teológicos, entonces se rompe el espíritu y pierdes en realidad lo que Dios tiene preparado para tu vida. Muchas cosas han destruido las manifestaciones sobrenaturales y nos han hecho vivir en la dimensión natural y no en la sobrenatural, por conceptos que muchas veces tratamos de explicar y razonar, y no son para razonar. Pedro dice: yo no sabía lo que estaba sucediendo. Es más, yo pensaba que era una visión. Pero habiendo pasado la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. Porque escúchame bien, ha habido puertas en tu vida que no se han podido abrir. Escucha lo que te digo. Porque para eso Dios me trajo, solamente para decirte que la puerta de hierro, esa puerta que no se ha abierto, se han abierto muchas otras, pero la puerta de hierro que no se ha alcanzado a abrir, Dios te la va a abrir en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La puerta de hierro, esa puerta difícil, complicada, pasó una, pasó dos, y dice la Biblia que la puerta de hierro se abrió. Escúchame bien, no vas a tener que abrirla, se abrió por sí misma. Sí, quedaba la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano del rey. Amén. Y de todos los judíos que esperaban mi muerte. Oh, amén. Pastor, hay mucha gente que ha esperado tu muerte. Catedral de Victoria, hay mucha gente que está esperando tu muerte. Pero Dios dice: no morirás. No morirás. Amén. Vivirás. ¿Cuántos dicen amén? Vivirás, porque Dios te va a abrir puertas. No solamente te abrió esta, una, dos, sino que viene la puerta de hierro. Se va a abrir la puerta de hierro. Se va a abrir esa puerta que se había complicado, esa situación difícil, ¿sí? Te va a librar de esa situación por la que estás pasando o que estás enfrentando, y va a llegar a mostrar su gloria y su poder de una manera sobrenatural como nunca antes lo habías visto. Manifestaciones sobrenaturales van a comenzar a acontecer en tu vida. Amén. Manifestaciones sobrenaturales.